Para estudiar la última rama de la arteria carótida externa, la rama terminal habíamos dicho que era la arteria maxilar. Vamos a hacer otra vez un dibujo del cráneo, en donde vamos a poner los huesos propios de la nariz, vamos a poner la órbita y vamos a poner el hueso cigomático o malar, la apófisis cigomática con el tubérculo preglenoideo, la apófisis mastoides y saliendo de la mastoides el occipital, el temporal y el parietal. Vamos a poner aquí el ala mayor del esfenoides y vamos a poner la sutura coronal otra vez, la sutura temporal, la landoidea, aquí el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, y vamos a poner aquí la apertura piriforme con la espina nasal y las apófisis alveolares con los dientes premolares y los molares. Hacia abajo vamos a volver a esquematizar la mandíbula con los premolares y los molares. Pero ahora la rama, vamos a poner aquí el gonion, y la rama ascendente de la mandíbula la vamos a seccionar aquí, ¿ok? Para alcanzar a ver las apófisis pterigoides. Entonces ya decíamos que la arteria, aquí faltó la órbita, vamos a poner el foramen supraciliar, el infraorbitario y el maxilar inferior o mental o mentoniano. Entonces ya decíamos que la arteria carótida externa, su rama terminal era la rama que pasaba por arriba, que era la temporal superficial, y que esto estaba sucediendo, esta bifurcación de la carótida externa en sus ramas terminales, justo por atrás del cuello del cóndilo de la mandíbula. Entonces, esta arteria carótida externa se va a dirigir profundo al cuello del cóndilo de la mandíbula y se va a ir por toda la porción de la fosa infratemporal para alcanzar las apófisis pterigoides, y a la hora que alcanza las apófisis pterigoides se va a alcanzar esta fosa pterigomaxilar y se va a hacer medial para llegar a la fosa que se conoce como pterigopalatina, y ahí va a dar su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Entonces, este es el origen y el trayecto de la arteria maxilar. Vamos a ver sus ramas, y para fines prácticos las ramas de esta arteria maxilar son la arteria maxilar se divide en tres porciones: una porción que es la porción cigomática, otra porción que es la porción pterigoidea y una porción profunda que es la porción esfenopalatina. Para fines prácticos vamos a ver que en cada porción se van a originar 6 ramas. Entonces, es por esto que esta arteria, o sea, en sus 3 porciones tiene 6 ramas. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas ramas en cada una de estas porciones, comenzando por la porción cigomática. Entonces vamos a describir a continuación la porción cigomática, que es del nacimiento de esta arteria maxilar hasta que llega a las apófisis pterigoides. Vamos a hacer un
un esquema de un corte coronal justo a este nivel para verlo de manera posterior. Entonces veríamos la parte posterior del cuerpo del esfenoides, serruchada del clivus, ¿va? Y veríamos las clinoides posteriores, y más hacia adelante tendríamos las alas menores del esfenoides, y saliendo aquí de esta manera las alas mayores del esfenoides, ¿no? Más o menos de esta manera. Y aquí estarían estas apófisis pterigoides saliendo aquí del cuerpo del esfenoides, recordando que son dos láminas cóncavas hacia atrás, convexas hacia adelante, y que esta superficie es convexa hacia arriba, recordando que aquí tendríamos el foramen oval, y aquí en la esquinita el foramen espinoso. ¿Ah? Bueno, aquí vamos a poner esquemáticamente. Sabemos que la mandíbula, sabemos que se articula posteriormente de manera más posterior con el temporal, aquí en esta posición de la cavidad glenoidea, pero vamos a ponerlo para ver la parte posterior como si lo viéramos en una vista interna. Aquí estaría el gonion, y aquí estaría la rama de la mandíbula. Entonces esta sería la porción posterior de las apófisis alveolares dentales, con el canino, los premolares y los molares. Aquí podemos poner la língula, la espina de Spix, el ligamento esfenolingual, y aquí el foramen mentoniano, ¿no? Aquí estaría la línea miloyoidea para esquematizar, y podemos esquematizar aquí dos músculos, que son los músculos pterigoideo externo y otro músculo que iba de la lámina lateral hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula. Entonces, esta arteria, decíamos, viene dividiéndose aquí al nivel del cuello, y esta arteria decíamos que cada vez se iba a ir más medial para llegar. Aquí teníamos la espina del esfenoides, donde está la porción del septum, ¿no? Y esta arteria se va a ir entre estas hojas de los músculos pterigoideos para llegar aquí a la porción primero pterigomaxilar y luego pterigopalatina, para dar su rama final, que es la arteria esfenopalatina. Entonces vamos a ver primero esta porción, que es la porción cigomática. La porción cigomática, decíamos que cada porción va a dar 6 ramas, ¿va? Entonces la porción cigomática la primera rama que va a dar es una rama que se va a ir hacia el conducto auditivo externo. Se va a meter ahí, que va a ser la arteria auricular profunda. La segunda rama es otra rama que también se va a ir y se va a ir hacia la porción petrosa del temporal para irrigar al tímpano en su porción anterior, que es la arteria timpánica
anterior. Luego vamos a tener un ramo que va a ir inferior. Este ramo inferior va a salir de esta arteria, entonces la timpánica y la auricular profunda, ¿va? Entonces, la tercera rama es una rama que se va a ir hacia abajo, siguiendo este ligamento esfenolingual, y se va a meter aquí en este conducto maxilar, que va a ser la arteria alveolar inferior, o también dental inferior, y esta va a ir dando irrigación a los alvéolos dentarios para llegar acá en la porción más medial y terminar terminar saliendo por el foramen mentoniano o maxilar inferior. Antes de entrar, esta arteria da una rama colateral que se va a ir al diafragma de la cavidad oral, que es la arteria miloioidea, que va a irrigar al músculo del mismo nombre, al músculo miloioideo. Entonces así ya tenemos la alveolar inferior, y tenemos la cuarta rama, que es la arteria miloioidea. Entonces faltan dos ramas en esta porción cigomática. Una rama, la siguiente rama va a llegar y se va a meter por aquí, por este foramen que está justo en la espina del ala del esfenoides, el foramen espinoso, y se va a hacer intracraneal y va a irrigar a toda la dura madre en la porción de la fosa media, que es la arteria meningia media, que es la rama número 5, meningia media. Entonces recordemos que esta rama, ya habíamos dicho que cuando hay fracturas, esta rama entra por el foramen espinoso, sigue su trayecto por la escama del temporal y luego se distribuye dejando impresiones en toda la porción del parietal, que es estas impresiones que se ven como una hoja de parra, que cuando hay fracturas son las responsables de los hematomas epidurales y la compresión de esta sangre que se acumula en el espacio epidural puede provocar la muerte en el paciente. Por eso es importante conocerla. Finalmente, la sexta rama es una rama que se va a meter aquí por el foramen oval. Recordemos que era el orificio de salida de la tercera rama del trigémino. Esta rama también se va a ir a la fosa media para irrigar a la dura madre, que va a ser la arteria meningia accesoria. Entonces, de ese modo son las 6 ramas: la auricular profunda, la timpánica anterior, la alveolar o dental inferior, la miloioidea, la meningia media, que va a la fosa media, y la meningia accesoria. Esas son las 6 ramas que podemos encontrar en la porción cigomática. La siguiente porción que estudiaremos es la porción pterigoidea. Entonces, la porción pterigoidea tiene la peculiaridad que en esta porción solo va a dar ramas esta arteria maxilar que son musculares. Entonces, en la porción pterigoidea va a dar una rama primero que se va a ir profunda por debajo hacia la fosa temporal y hacia la escama del temporal, que es la arteria temporal profunda, y depende del autor. Hay autores que dicen que es la profunda posterior, otros dicen que la posterior viene de la temporal superficial, y hay otros autores que dicen que la arteria temporal media, profunda media, es esta rama. Pero bueno, de cualquiera, dependiendo del autor, es la temporal profunda posterior, y va a dar una rama que se va a ir hacia abajo. La siguiente rama se va a ir hacia abajo para irrigar al músculo pterigoideo. Entonces va a ser una arteria para el pterigoideo
externo, la pterigoidea externa. La siguiente rama que va a dar es una rama, entonces la pterigoidea que se va hacia abajo, ¿va? Luego va a dar otra rama, pero ahora para el pterigoideo interno. Entonces esa sería la tercera rama, que es la arteria pterigoidea interna, ¿va? Para el pterigoideo interno. Y luego va a dar una rama que se va a ir hacia abajo y hacia afuera, para irrigar a este músculo que viene del borde inferior de la apófisis cigomática hacia el gonion o ángulo de la mandíbula, que es el músculo macetero. Entonces va a ser la arteria maceterina. Finalmente va a dar otras dos arterias, una arteria que también se va a ir profunda por la fosa temporal, que va a ser la arteria temporal profunda anterior, y la última rama que va a dar en este segmento pterigoideo va a ser una rama que se va a ir hacia los carrillos de la mucosa oral, que va a ser la arteria bucal. Y es así como tenemos a toda la porción pterigoidea: la temporal profunda posterior, la pterigoidea externa, la pterigoidea interna, la maceterina, la temporal profunda anterior y la arteria bucal. Tenemos la porción esfenopalatina de esta arteria maxilar, y en esta porción esfenopalatina vamos a encontrar también 6 ramas. La primera rama va a ser la alveolar, la arteria alveolar superior y posterior, la infraorbitaria, la palatina descendente, la arteria faríngea, la arteria vidiana o del conducto pterigoideo y la rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Vamos a revisar estas 6 arterias. La primera arteria, que es la alveolar superior y posterior, va a ir en un sentido posterior aquí en la fosa pterigomaxilar, y va a irrigar la parte superior de la arcada dentaria hasta los premolares. O sea, es como la inferior, solo que solo va a haber una irrigación de los premolares hasta los molares. La infraorbitaria va a ir por acá, por el piso de la órbita, y va a ir en la profundidad para salir por el foramen infraorbitario. De esta arteria infraorbitaria, que es esta segunda rama, va a emerger muchas veces esta arteria, que es la arteria alveolar superior, pero ahora anterior, que va a dar el resto de la inervación a estas piezas dentarias. La palatina descendente es una arteria que se va a ir hacia abajo, va a pasar por este conducto que es el palato vaginal o espacio de Rubier, y va a dar una rama que es la rama palatina mayor, y se va a dividir en 2 ramas. Una rama que es anterior, que es la palatina mayor, e irá a irrigar el paladar duro, y la rama palatina menor, que irrigará el velo del paladar blando. La arteria faríngea es una arteria que se va a ir hacia atrás también, y va a irrigar la parte de la porción posterior y superior de la faringe.
Aquí en la porción más anterior, entre el cuerpo de los esfenoides y las apófisis pterigoides, hay un foramen que es el foramen vidiano, y es por ahí por donde pasa esta arteria del conducto pterigoideo. Este foramen vidiano o conducto pterigoideo, por eso de ahí su nombre de arteria del conducto pterigoideo, va siendo acompañada de los nervios petroso menor, ramas del facial, luego lo veremos en la sección de neuro. Finalmente, la arteria esfenopalatina es la rama final que va a ir en la parte más medial y se va a meter esta arteria esfenopalatina por el foramen esfenopalatino para darle irrigación a la porción posterior de las coanas, la mucosa nasal y parte de la porción posterior del septo nasal. Esta arteria, cuando se lesiona, es muy común que los sangrados sean muy profusos, haya un sangrado que sea muy difícil de contener, y es entonces cuando los otorrinos hacen taponamientos desde la nariz hacia la nasofaringe y a la orofaringe, o sea, un taponamiento posterior para así hacer compresión directa a esta arteria y cuando hay un traumatismo y así cohibir el sangrado, porque en ocasiones hasta deberá ser quirúrgico. Y bueno, esas son las ramas de la arteria maxilar. Por otro lado, decíamos que la irrigación del cuello también estaba dado por las arterias subclavias. Entonces, la arteria subclavia sabemos que nace la del lado derecho del tronco de la al nivel de la articulación esternoclavicular, de la bifurcación del tronco brachiocefálico arterial, y la izquierda viene directamente del arco aórtico y va a venir del arco aórtico en la profundidad. Si aquí estuviera nuestro arco aórtico, va a venir desde la profundidad y va a salir va a salir al tórax desde la profundidad por detrás del tubérculo de Lisfranc. Recordemos que este tubérculo de Lisfranc es el tubérculo del escaleno anterior y se va a estar localizando justo entre estos dos músculos. Va a ser una arteria que va a ir en el triángulo interescalénico, entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio, antes de dar su salida. Y cuando llega al borde anterior de la primera costilla, cambia su nombre de arteria subclavia a arteria axilar. Entonces, bien, ahora estudiaremos estas ramas que da la arteria subclavia y cómo contribuyen a la irrigación del cuello. Entonces decíamos que la subclavia se va a estar relacionando también en la parte anterior con esta vena, que es la vena subclavia, que pasa por delante del tubérculo de Lisfranc o del escaleno anterior y se relaciona también con los troncos primarios del plexo braquial, el superior, medio y el inferior. Vamos a ver entonces que esta arteria se va a dividir en tres porciones: una porción preescalénica, que es antes desde su origen hacia el triángulo interescalénico; una porción interescalénica, que es donde están los músculos escalenos; y una porción muy cortita, que es la posescalénica. Casi todas sus ramas las va a dar antes. Entonces, la primera rama que va a dar es el tronco tirocervical. Y el tronco tirocervical es esta rama que vemos que va hacia arriba, hace un bucle, luego cambia dirección hacia abajo para irrigar al lóbulo inferior de la tiroides. De esta arteria tiroidea también van a salir unas ramas que va a ser una arteria, que es la arteria laríngea superior. Ya habíamos dicho que la arteria laríngea superior nacía de la tiroidea superior, y esta arteria laríngea inferior va a nacer del
del tronco tirocervical, de la porción de la tiroidea inferior. Y esta tiroidea inferior también va a dar una arteria que se va a ir hacia atrás y por delante de los cuerpos vertebrales, que es la arteria cervical ascendente. Entonces la tiroidea inferior va a dar los ramos para irrigar el lóbulo inferior y medio de la tiroides, va a dar ramitos que se van a ir hacia la tráquea, va a dar ramos, también va a dar la arteria laringea inferior y la cervical ascendente, que va a irrigar a los cuerpos vertebrales cervicales. La siguiente rama del tronco tirocervical es la arteria cervical transversa. La arteria cervical transversa es una arteria que se va a ir hacia atrás, va a pasar por delante del escaleno anterior y se va a ir hacia el omóplato, y sobre todo hacia este músculo que está en la espina del omóplato, hacia el trapecio, ¿no?, que forma el límite del borde, el límite del triángulo posterior en el cuello. Entonces llega y se distribuye en la profundidad, tanto en el trapecio como en el músculo, en los músculos profundos, el elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor. Esa es la cervical transversa. Y la última rama de este tronco tirocervical es la supraescapular. La arteria supraescapular va a ir paralela a esta arteria cervical transversa y va a llegar a la fosa supraescapular, donde está el músculo supraescapular, a la fosa supraespinosa, justo por donde se inserta el músculo supraescapular para irrigarlo. La siguiente rama que da esta arteria subclavia es la arteria vertebral. Entonces, la arteria vertebral van a ser de la arteria subclavia y se va a ir y se va a meter a los forámenes vertebrales de la sexta cervical. Si aquí tuviéramos las cervicales y aquí los discos intervertebrales, aquí otra cervical con sus espinosas y sus transversas. Esta arteria vertebral se va a meter por los forámenes transversos desde C6 hacia arriba y va a llegar hacia C1 para hacerse anterior y meterse al foramen magno y luego pasar por atrás del clivus y por delante del tallo cerebral para dar irrigación al cerebro. Entonces esta arteria vertebral también va dando ramitas aquí cuando va pasando por las cervicales, mielorradiculares, que quiere decir que se van a meter junto con las raíces nerviosas que van saliendo de entre las vértebras, junto con las raíces, para darle irrigación tanto a las raíces como a la médula espinal. El siguiente tronco o la siguiente rama que da la arteria subclavia es la arteria torácica interna. La arteria torácica interna o mamaria interna, antes conocida como mamaria interna, va a ir, no es propiamente de la irrigación del cuello, pero nace de la subclavia y se va a ir al lateral y paralelo al esternón, y lo que va a ir haciendo va a ir dando las arterias intercostales, pero de esta arteria hablaremos cuando hablemos de irrigación del tórax. La cuarta rama que presenta la arteria subclavia es el tronco costocervical. Este tronco costocervical se va a originar aquí de la porción preescalénica, se va a ir hacia atrás y lo que va a hacer es dividirse en dos ramas. Una rama que se va a ir hacia los músculos de la nuca, que es la cervical profunda, y otra rama que se va a ir
hacia abajo y, va a bajar por la parte posterior cuando alcanza la cabeza de la primera costilla. Si aquí estuviera la cabeza de la primera costilla, se va a dividir y se va a ir hacia abajo dentro del tórax esta rama para dar las dos primeras arterias intercostales, tanto la intercostal de la primera costilla como la intercostal de la segunda costilla. Entonces este tronquito se llama tronco de las intercostales suprema, la suprema intercostal, o el tronco de las primeras arterias intercostales. Y esos son los dos ramos que da este tronco costo-cervical. Finalmente, la última rama que da esta arteria subclavia, antes de convertirse en axilar, y ya la da en esta porción postescalénica, es la arteria escapular dorsal. Esta arteria escapular dorsal va a salir de esta porción postescalénica, se va a dirigir también a la escápula y va a llegar al borde medial de la escápula, donde va a irrigar a los músculos romboides menor, romboides mayor, el elevador de la escápula, y así como los músculos supra e infraespinoso. Entonces esta es la última rama, la escapular dorsal.